¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Voces, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy en el segmento de personas con discapacidad vamos a hablar sobre este centro especializado, precisamente con todo esto que representa la atención en materia de rehabilitación. Así de que le invito a que nos acompañe y no le cambie. Gracias de manera anticipada a todos quienes nos ven a través del canal de Morelos, el 15.1 señal abierta, canal 15 y 715 a través del sistema de cable Easy, el canal 91 en Total Play y a quienes nos escuchan a través de nuestras 4 emisoras de radio y también a través de internet en www.imryt.org. Hoy vamos a platicar sobre los servicios del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, mejor conocido como CRE, y para que se lo comience usted a grabar y cuando le mencionen de qué se trata este centro, qué hay ahí, bueno, usted ya tenga conocimiento básico, cuando menos, y es por eso que hemos invitado para hablar al respecto al doctor Miguel Ángel Avelar, quien es director de atención a la discapacidad del sistema DIF Morelos. Doctor, gracias, como siempre, aceptar venir a platicar con nosotros. No, al contrario, licenciado, muchas gracias por la invitación y por permitirnos difundir lo que hace el gobierno, en este caso el DIF Morelos, a favor de las personas con discapacidad aquí en el estado. En las ocasiones anteriores que hemos tenido oportunidad de platicar con usted, hablábamos en ese entonces de la necesidad, sí, de crear espacios, además de dignos, especializados, con todas las condiciones para atender el tema de discapacidad, que si bien no es un asunto nuevo, pero poco se abordaba, poco se difundía de lo que se realiza. Y de ahí que la creación de este Centro de Rehabilitación y Educación Especial significa mucho. ¿De dónde parte este modelo? ¿De dónde surgió esta idea, doctor, si nos amplía? Sí, correcto. Licenciado, fíjate que te quiero comentar que tenemos, en mi caso, 15 años ya trabajando en el estado en los servicios de rehabilitación. Desde 1987 se empezaron a crear lo que le llamamos unidades básicas de rehabilitación, sí, que ahorita correcto. tenemos 33 unidades en el estado, hay una en cada municipio. Y teníamos tres centros de rehabilitación, el de Cuautla, Cuernavaca y Jojutla. Obviamente, sin la infraestructura a lo mejor que tiene este ahora nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Las unidades básicas de rehabilitación que están en el estado, en los municipios, son el primer nivel de atención para la atención de las personas con discapacidad en materia de rehabilitación, de enfermedades obviamente que les causan discapacidad. Seguimos en el segundo nivel, que son los centros de rehabilitación, que ahorita se va a quedar Cuautla y Jojutla, y que tiene un poquito mayor capacidad también de atención y además que tiene algunos otros servicios de diagnóstico. Pero no contábamos en el estado con un tercer nivel de atención donde se atendieran los casos de discapacidad más graves o más complejos, que muchas veces, o la mayoría de las veces, estos casos de personas con estas enfermedades graves que les causan discapacidad, se tenían que ir a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Rehabilitación, sí, a los teletones, para que fueran atendidos. Y todo lo que eso representa, ¿no? En cuanto a gastos, tiempo, burocracia, trámites. Claro, incluso te podría decir que en el teletón a veces solicitas una cita y te la pueden dar hasta 1 año, 2 años. Y eso es real. Entonces, aquí en el estado no teníamos este centro de rehabilitación de tercer nivel. Ya lo tenemos por iniciativa, obviamente, de la misma necesidad de apoyar a las personas con discapacidad para que no se fueran, como dices, del estado, que fueran a recibir tratamientos en otras instituciones. Sí, y por lo que comentas que es el transporte, el gasto, los tiempos de espera, etcétera, ¿no? Ahora podemos atenderlos aquí en el estado con infraestructura, con tecnología de punta y con especialistas capacitados en el tema de medicina de rehabilitación para poderlos no solamente rehabilitar, porque es una parte del centro, la parte médica, de la parte de rehabilitación de la enfermedad, digamos, sino también desde el punto de vista social. Lo rehabilitamos, pero aparte también tenemos programas para la inclusión social de las personas con discapacidad. Estamos platicando al detalle de este Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, y preguntaba qué modelo siguieron para crearlo, porque si bien el inmediato nos puede llevar a los teletones,
que mercadológicamente es el que más se tiene en la mente de la gente, por todo lo que se hace en televisión y demás, y sin buscar mucho menos el demeritar el trabajo que ahí se hace, pero sí tiene sus características este Centro Estatal de Rehabilitación y Educación en Morelos. Sí, nosotros para poder diseñar, y creo que se diseñó y se creó específicamente como un centro de rehabilitación, porque muchos centros o unidades están adaptadas, digamos, a los servicios de rehabilitación, porque es un inmueble que ahí está a lo mejor y lo van adaptando. En este caso nosotros buscamos y fuimos a otros estados para ver centros de rehabilitación, copiar modelos exitosos de esos centros de rehabilitación, ver qué les estaba fallando a ellos en los centros de rehabilitación, porque también tienen cosas buenas los centros de rehabilitación a nivel nacional, que son también del DIF o del mismo Teletón. Fuimos a Teletones también para ver cómo funcionaba Teletón y cómo funcionaban las áreas de Teletón. Entonces, yo creo que fuimos recopilando de todos los centros a nivel nacional las mejores prácticas y los mejores modelos para crear y yo creo que nos salió muy bien porque lo han reconocido ya gente que ha venido de otros estados, incluso lo que te comentaba al inicio, esta persona que viene de Estados Unidos, que en Estados Unidos tienen centros de rehabilitación que lo consideran uno de los mejores. Entonces sí se puede ya comenzar a comparar, ¿no? Ya en funcionamiento y todo esto, pero todavía la gente, cuando se habla de discapacidad, doctor, hay como un mal concepto. Por todo lo que representa, ¿no? Claro. Uno dice discapacidad, hasta se espanta, ¿no? Pero ustedes y en su caso personal ya con toda esta experiencia, ¿cómo debemos entender la discapacidad? ¿Cómo se vincula precisamente con este centro? La discapacidad, en términos coloquiales, a lo mejor le podemos decir que es algo que no puede hacer una persona, ¿no? Por ejemplo, no puede caminar, tiene una discapacidad motora, que es el 45% de la población aquí en el estado tiene discapacidad motora. La discapacidad visual, no puede ver la persona por diferentes enfermedades. Sí, que puede ser una enfermedad o un accidente. Correcto. Sí. La discapacidad auditiva y la discapacidad mental. Esas son los 4 tipos de discapacidades que tenemos y que están catalogadas en la OMS. Y bueno, obviamente, ¿cómo se vincula? Pues porque esas discapacidades, tenemos servicios de prevención de la discapacidad. Tenemos módulos que llamamos módulos Previdif, que en estos módulos podemos atender, detectar en tiempo enfermedades crónico-degenerativas que nos puedan generar discapacidad. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. La diabetes genera retinopatía y pues nos deja ciegos a las personas. Sí. Polineuropatía, amputaciones. Los de hipertensión arterial pues nos provocan problemas de eventos vasculares cerebrales y queda limitado a la mitad del cuerpo. Se pierde la fuerza del brazo y de la pierna y lo deja con una discapacidad a la persona, ¿no? Tenemos obviamente ya la parte gruesa, que sería la parte médica de rehabilitar a la persona de su enfermedad. Y posteriormente tenemos la otra línea, que ahí mismo en el centro de rehabilitación lo hacemos, los programas que tenemos para, una vez que ya está rehabilitado, la inclusión hacia la sociedad. Es decir, lo podemos incluir al deporte, a la cultura, a la recreación, al trabajo, a la educación. Entonces es un concepto muy integral. Correcto. Que de alguna manera se adapta a este nuevo centro. Vamos a hacer la pausa, si me lo permite, la primera, doctor. Mensajes y estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en Voz Es y gracias a quienes nos hacen llegar todo lo que son comentarios, propuestas, temas que les gustaría abordáramos en los diferentes segmentos a través de nuestras redes sociales, tanto del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el Twitter o en el Facebook, o las mismas cuentas de Voz Es, también en el Twitter, en el Facebook, a nuestros teléfonos 243-6200, extensión 158 y la 188, o bien si desean escribirnos, nuestro correo electrónico voz-es@hotmail.com. Hoy estamos hablando sobre los servicios de este nuevo centro de rehabilitación y educación especial. Doctor, este centro, si bien es el DIF como el organismo que está impulsando todo lo que representa pues crearlo, ¿no? Hacerlo una realidad, tendrá una colaboración, quiero entenderlo como interinstitucional, ¿no? No solito el DIF va a poder con todo el paquete. Es un
proyecto obviamente que se diseñó por parte del sistema DIF Morelos, obviamente con la visión de nuestra presidenta, la señora Elena Cepeda de León. Y obviamente hay apoyo importante también del DIF nacional, el cual nos ha estado apoyando con algo de equipamiento, en este caso computadoras, cuestiones de ese tipo, software, porque tenemos que modernizarnos, ¿no? Ya no es con papelito y máquinas, etcétera. Entonces vamos a tener equipo o ya lo tenemos más bien, equipo con tecnología de punta. Y pues sí hay involucramiento de diferentes instituciones, sobre todo del DIF nacional y de la Secretaría de Salud de aquí de Morelos. Salud, educación me imagino también, ¿no? Por el tema de educación especial que también van a tener ahí. Correcto, e incluso aparte de esas instituciones, como bien lo comentas, también tenemos algunas asociaciones civiles que se dedican también a la atención de las personas con discapacidad. ¿Qué tipo de servicios se van a tener en este CRE, en este Centro Estatal de Rehabilitación? Porque si bien ya y vamos a abordar un poquito más adelante lo de las VRs, de estas unidades básicas de rehabilitación, si bien ahí se dan algún tipo de atenciones con estas tinas de rehabilitación, algún tipo de ejercicios, pero de manera específica en este centro, ¿qué se va a tener? Porque además la infraestructura, el edificio es muy grande. Impresiona. Claro. En el exterior, no sé cómo estará en el interior, pero es porque tendrá algo más, ¿no? Sí, en cuanto a infraestructura es lo mejor que hay y te comento es lo mejor que tenemos e incluso ya nos atrevemos a decir que a nivel nacional, ¿no? Tenemos consultas de especialidad en medicina de rehabilitación en donde el médico va a diagnosticar la enfermedad o la patología y va a prescribir un tratamiento de terapia. Tenemos atención psicológica, tenemos consulta de especialidad también en oftalmología, optometría. El oftalmólogo, por ejemplo, va a detectar, a prevenir y a tratar enfermedades que nos puedan generar discapacidad visual. El optometrista, todas aquellas patologías de refracción, astigmatismo, miopías, etcétera. Y nos vamos a vincular también porque también va a estar ahí la Beneficencia Pública Estatal apoyando, en este caso, con la donación de los lentes, ¿no? Hacemos el diagnóstico de la patología, Beneficencia nos otorga los lentes. Tenemos un área de comunicación humana, audiología y foniatría, en donde podemos hacer estudios audiométricos y todo lo que se requiere para detectar los niveles de audición desde un recién nacido hasta un adulto mayor que está perdiendo la audición o tiene pérdida auditiva. Y también darle un tratamiento, un auxiliar auditivo a través de Beneficencia Pública, y también el niño, por ejemplo, si tiene pérdida auditiva, obviamente tiene problema de lenguaje o no va a poder hablar. Sí, entonces ahí mismo le damos terapia de lenguaje. Tenemos estudios de diagnóstico para detectar enfermedades que lesionan los nervios o los músculos. Se llaman electromiografías. Son estudios muy especiales. Por ejemplo, un paciente diabético, que es muy conocido, la neuropatía del diabético, se afecta el nervio. Entonces, con esos equipos los podemos diagnosticar y ver qué grado de lesión tiene el nervio y darle, obviamente, un tratamiento. Radiología e imagen, tenemos ultrasonido musculoesquelético, laboratorio clínico. Y antes de irnos a la pausa, algo que me llama la atención, usted cita que es la atención para adultos, para niños, es decir, se amplía la gama para la persona que lo requiere, porque por ejemplo los teletones, por regresar a ese referente, es para niños y para adolescentes, creo, ¿no? Usted me habrá de corregir, pero ¿qué es? ¿Para todo el público entonces? Sí, correcto. Teletón solamente atiende a niños de 0 a 18 años. Ya. Entonces, si llega una persona, un joven mayor de 18 años, un adulto mayor, pues él no es susceptible a atenderse en Teletón porque por su política no cabe, ¿no? Entonces, esa es la diferencia o la gran diferencia que tenemos con Teletón. Nosotros en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial atendemos a población abierta de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores. Recién nacidos que también han nacido a lo mejor antes de tiempo, son prematuros, que están en las unidades de cuidados intensivos neonatales de nuestros hospitales y que pues, pueden presentar una discapacidad por un daño neurológico. Tenemos salas de estimulación multisensorial, cuartos de estimulación que son también de tecnología de punta para ir nuevamente mejorando toda su capacidad cerebral del niño que tiene algún daño neurológico, que le llamamos a esto plasticidad cerebral. No, bueno, pues
Vamos a la pausa. La verdad es que no sé si nos va a dar tiempo en este programa a conocer todo lo que tiene este centro, pero nos motiva a volver a invitar al doctor para que conozcamos más. Por lo pronto vamos a esta última pausa y concluimos con pues quizá algún referente que a usted le sirva para comenzar a quizá hacer alguna agenda o cómo poder acceder alguna consulta y cómo acceder precisamente a este tipo de servicios de este Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE, que estará ahí en el municipio de Emiliano Zapata, y es el doctor Miguel Ángel Avelar, director de Atención a la Discapacidad del Sistema DIF, quien nos acompaña aquí en Voz Es. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en televisión, en radio, en la internet, hoy aquí en Voces. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Avelar, director de Atención a la Discapacidad del Sistema DIF, sobre todos los servicios que encontrará en este Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE. ¿Cómo se podrá acceder precisamente a estos servicios? Porque seguramente habrá de seguir algún tipo de protocolo, procedimiento, así como un hospital de especialidad, a través, no sé si de los centros de salud, a través de las VRs, porque estas no desaparecen, ¿o sí? ¿Las VRs? No, las VRs continúan funcionando normalmente, igual que el CRI de Cuautla y el CRI de Jojutla, porque también se ha especulado mucho, ¿no?, que van a desaparecer. Aquí les decimos que no, esos centros siguen funcionando, tanto las 33 unidades básicas que tenemos en Morelos y el Centro de Rehabilitación Integral de Cuautla y de Jojutla. El Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Morelos va a atender a población abierta. Las personas sí tendrían que llegar con una referencia, precisamente, si la unidad básica de rehabilitación, por la complejidad del caso, que la persona que tenga una discapacidad no se pueda atender en la unidad básica o que no tenga el servicio que está solicitando la persona, pues obviamente no lo va a poder referir a través de una hoja de referencia. El centro de rehabilitación igual, entonces pueden llegar a través de referencias de las mismas VRs o de los centros de rehabilitación y obviamente de cualquier hospital o centro de salud de los servicios de salud de Morelos. Pero siempre y cuando haya un diagnóstico, no pueden llegar directamente, quiero que me atiendan, ¿no? Sí, correcto. Hay que tener como todo ese antecedente médico, ¿no? Sí, correcto, porque hay veces que sí, la población puede llegar, a lo mejor se pueda confundir y puedan llegar por algún dolor, a lo mejor abdominal, porque nos ha pasado y llega, es que tengo un dolor abdominal y es cuestión a lo mejor de otra especialidad de gastroenterología, ¿no? Y bueno, pues ahí a lo mejor ya perdimos el espacio, a lo mejor para otra persona que sí viene por alguna situación de discapacidad motora, musculoesquelética, visual o auditiva, ¿no? Entonces, de preferencia sí es el seguimiento, una hoja de referencia, se le pide su CUR y su comprobante de domicilio solamente. Esos son para fines estadísticos de la captura también de los padrones de beneficiarios que nos piden a nivel estatal y nacional. Ahí aplica, por ejemplo, y ahorita lo pensé, el tema seguro popular. No? Vamos a hacer servicios subrogados al servicio popular, al seguro popular, perdón. Y también te podría decir, el IMSS y el ISSSTE tienen servicios de rehabilitación. Sí. En Cuautla y en Zacatepec y en Cuernavaca el seguro tiene, pero son dentro de un hospital, tienen un servicio de rehabilitación que realmente no se dan abasto. El ISSSTE tiene en Cuautla y aquí en el Centenario, a un ladito donde estamos nosotros, pero tampoco tienen la suficiente capacidad para la atención. Entonces ya hemos platicado previamente con los directivos del ISSSTE y del IMSS y estamos ya también para empezar a hacer servicios subrogados hacia el ISSSTE, hacia el IMSS y también con el Seguro Popular. Ya, esto también me lleva a preguntarle, ¿tendrá costo? Digo, si bien es un espacio abierto, público, el sistema DIF finalmente es un organismo público, ¿no? Que en teoría, pues mucha gente pensaría, es que tiene que ser gratuito. ¿Serán gratuitos o si hay que pagar algún tipo de servicio, de cuota? Sí, se va a cobrar una cuota de recuperación. Esta va a estar determinada a través de un estudio socioeconómico que van a hacer nuestras trabajadoras sociales, pero te podré decir los rangos, por ejemplo, de una consulta de especialidad, están 50 pesos, la más baja, y la más alta está alrededor de 150 pesos, ¿no? Si tú te vas a un medio privado, esa consulta cuesta 700 o 1000 pesos, sí, claro. ¿no? Una terapia también está alrededor de unos 30 pesos, 150 pesos.
en el centro de rehabilitación, dependiendo de lo que le marque la trabajadora social. Y en el medio privado, igual, estamos hablando de unos 500 pesos, sí, ¿no? Mínimo, mínimo, una terapia. Y te puedo decir, incluso en el medio privado, ningún centro de rehabilitación en el medio privado tiene la infraestructura que tenemos en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Morelos. Un centro de rehabilitación que, para ser tal, de especialidad, requiere de personal, doctor. Correcto. Requiere, además del equipamiento que ya nos ha citado muy general, que ya tienen ahí instalado, pues se requiere de gente que sepa qué es lo que está haciendo, porque no va a llevar cualquier persona empleada en algún, quizá algún centro de salud o en un hospital, el mismo DIF del área administrativa para atender el área de estos tanques, por ejemplo, ¿no? de rehabilitación. Son gente que va a estar calificada de acuerdo a sus perfiles, se van a estar encargadas de las áreas, ¿no? Sí, correcto. Nosotros hemos trabajado y también la señora Cepeda ha estado muy al pendiente de este tema precisamente porque yo diría, ¿de qué nos sirve una infraestructura con tecnología de punta si no tuviéramos o no tenemos el personal profesional? ¿No? Entonces, estamos muy preocupados y estamos atendiendo obviamente esa parte de la profesionalización de la gente que va a trabajar en los centros de rehabilitación. Ya incluso en las unidades básicas de rehabilitación hay médicos rehabilitadores, hay terapeutas físicos, ocupacionales de lenguaje, psicólogos, en los CRIS igual. Y obviamente para este centro de rehabilitación todavía somos más exigentes porque tenemos licenciados en terapia física que tienen maestrías o tienen doctorados en otros países, porque es un tercer nivel de atención y no podemos, como dicen, a veces meter a un masajista, a alguien, a un huesero, ¿no? A un huesero, ¿no? Obviamente es personal profesional, personal médico, personal de terapia, que son licenciados con título y con cédula y que la gente debe estar segura y sin ningún temor de que van a ser atendidos por puros profesionistas. Y además que van a estar sometidos, quiero entender, a una evaluación continua. Y muchos de estos, creo que son jóvenes, ¿no? De Morelos, aquí la UTES y otras instituciones educativas están preparándose para eso. Correcto. Antes en Morelos no teníamos escuelas para formación de licenciados en terapia física. Ya tenemos varias y UTES fue una de las primeras, también pioneras en empezar a formar recursos humanos en rehabilitación, en ese caso en terapia física. Antes ese era el problema que teníamos, lo que te comentaba, por ejemplo, del Estado de Guerrero, les falta profesionistas que manejen la medicina de rehabilitación y la terapia. Actualmente, pues en el Estado, o cuando empezaron también a surgir las unidades básicas, te hablo de 15 años, se tenían que formar auxiliares de terapias, les decíamos. Sobre la marcha, ¿no? Sí, casi, sobre la marcha y bueno, no, ahora con las universidades que tenemos en Morelos, ya afortunadamente se están egresando licenciados en terapia física que van a tener o que tienen una cédula y un título y que obviamente están capacitados para otorgar esos servicios. Y hasta un lugar de práctica, ¿no? ¿Les servirá este centro? Ya estamos abiertos y ya tenemos el contacto con UTES y obviamente va a haber pasantes de UTES y obviamente van a estar los mejores de la UTES para hacer su servicio social. Sí, y demás porque seguramente esto, al ya ver el funcionamiento de este Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, hasta de otras partes, ¿no?, del país van a estar interesados en involucrarse en este tipo de trabajo, de esta labor, porque es algo que, decía yo en los primeros bloques, solo se encontraba en el extranjero o en la Ciudad de México o en Monterrey, no lo sé, y esto representaba desembolsar cantidades económicas, financieras muy importantes. Correcto. Pues sí, incluso tenemos gente que viene de DIF nacional, pasantes de otros estados de Puebla también vienen y que quieren hacer ya el servicio social en nuestro centro de rehabilitación. Sí. Este centro, en cuanto a ubicación, ¿está frente al Hospital del Niño? Sí, la dirección es Avenida de la Salud, sin número, está adelantito del Hospital del Niño Morelense, frente al Hospital Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE. Pierde, ¿no? Ahí estamos, entre estos dos, enfrente de la UTES. Sí. Ahí estamos ubicados. El teléfono, ya tenemos un teléfono también, que es un conmutador, que para que puedan comenzar a preguntar, llamar y ahí están todas las extensiones para todas las diferentes áreas que estamos manejando, que es el 177, 71, 77. Está muy fácil. 177, 71, 77. Muy bien, y cualquier duda, pues ahí lo pueden estar aclarando, ¿no? Con todo responda. Gusto. Y, doctor, reitero la invitación para que después de que comience a
a tener este funcionamiento en pleno, porque me imagino que como ocurre en diferentes espacios, los primeros días, las primeras semanas serán para, pues ya en operación se ajuste, se corrija, se mejore y se tenga cumplidos los objetivos, ¿no? Sí, correcto. Esta es la prioridad para la gente del Estado, personas con discapacidad, personas que no tienen derechohabiencia al IMSS, al ISSSTE, otro servicio de seguridad social. Y obviamente, pero nos va a llegar gente de la región norte de Guerrero, ¿no? Entonces, pero pues los vamos a atender porque vamos a tener la capacidad de hacerlo. Muchas gracias, doctor. Al contrario, mucho gusto. Y bueno, ya quedamos, ¿no? En otro momento nos acompaña para conocer más sobre este Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial que ya se tiene, ya es un hecho, está aquí en el estado de Morelos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Continúen en la programación de radio y televisión de los medios públicos del estado de Morelos. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima.